Imagina un animal que pueda ser capaz de atravesar todo tipo de territorios hostiles, de climas hostiles, resistiendo el calor diurno abrasador y el glacial frío nocturno. Estoy hablando del desierto. De hecho, es el único animal en toda la creación capaz de sobrevivir en los entornos más inhóspitos de nuestro planeta. No hay otro animal que pueda hacer esto. Y tiene un metabolismo optimizado para funcionar en condiciones de baja disponibilidad de alimento, de agua. No me refiero obviamente a un ser ficticio de la mitología griega, sino al legendario camello, que la mayoría de nosotros hemos visto en películas, en fotografías. A mí me tocó montarme en uno alguna vez en Israel. Es una sensación espantosa porque es alto. Cuando el tipo se arrodilla, uno se sube entre las dos jorobas y después se para y uno siente que eso es como una montaña rusa sin estar agarrado a nada. Es una sensación extraña. Pero son mansos. La cosa es que los camellos han estado cruzando mares de dunas y desiertos desde antes de la época de Abraham. Es un asombroso mamífero que posee una resistencia que asombra a los científicos, a los zoólogos, desde su sorprendente capacidad de hidratación hasta su singular metabolismo. Pueden rehidratarse bebiendo 100 litros de agua en apenas 10 minutos. En 10 minutos toman 100 litros de agua, una hazaña inigualable en el reino animal. Sé que hay alguna diciendo, yo tomo tanta agua, pero nunca 100 litros. Y además puede gestionar el agua, ajusta su temperatura corporal, lo cual minimiza la necesidad de sudar y no tener que perder líquido valioso. O sea, no suda, por eso es que puede retener líquido. Tiene un pelaje que refracta la luz solar y proporciona su propio aislamiento térmico. Y contrario a la creencia popular, las jorobas no almacenan agua. Eso nos decían de chico. Ahí en la joroba lleva agua. No, son reservas de grasa que también les permiten tener una fuente de energía cuando escasea el alimento. Son reservas de grasa. Así que cuando te digan que estás gordo, dile no. Son reservas de grasa por si escasea el alimento. Pero tiene un talón de Aquiles, el camello. Una sola gran debilidad. A diferencia del caballo, que el jinete siempre puede notar el cansancio. Los jinetes pueden notar la vejez de un caballo cuando ya no puede llevar, arrastrar un carro, cuando ya no puede correr. El camello nunca deja ver ninguna señal de vejez y mucho menos que está a punto de colapsar. No se puede saber cuándo el camello está cansado, cuándo se está cansando. Y un día, sin ningún aviso, se arrodilla y muere, colapsa. El tema es que no avisa cuándo. Tampoco hay una cantidad de años que se puede presumir o sacar por promedio. Un día colapsa. Eso es como conducir, salvando las distancias, un automóvil que no te marca si tienes gasolina o no. Un día te deja tirado. Un día el camello, en plena travesía, se arrodilla y muere. Nunca nadie puede saber cuándo es que el camello está llegando a su límite de resistencia, y para cuando su jinete se entera es cuando de repente ya se murió de manera inesperada. Y así sucede con algunas almas humanas. Algunos tienen una capacidad asombrosa de enfrentar las situaciones adversas, una resiliencia por encima del promedio, resisten, soportan, reprimen, aguantan, toleran. Y un buen día, su alma simplemente dice, hasta aquí llegué. Un día colapsan, explotan, estallan, detonan y dicen, no puedo más. Conocemos a mucha gente que fue pasiva. Yo conozco a muchos que fueron pasivos gran parte de su vida, complacientes durante décadas, y de repente llega un día, les llega su día de furia. De repente, sin avisar. No es que su carácter empieza a cambiar. Un día tienen un día de furia. En realidad se pasaron años complaciendo y finalmente le explota todo ese enojo acumulado, toda esa ira residual, y se emancipan, se liberan. De repente estallan y el que está al lado dice, pero no puedo entender qué le pasó si era tan bueno, pero fue acumulando. Fue un efecto residual de ira, de aguante, de tolerancia. Un cónyuge, por ejemplo, que siempre estuvo de acuerdo con su pareja. Esas parejas que dicen, nunca tenemos un sí o un no. Claro, porque uno de ellos no opina, por eso. Y hay un cónyuge que nunca debatió nada, nunca pudo expresar su opinión, y llega el momento que de la noche a la mañana le pide el divorcio. Y el otro dice, ¿pero por qué si estábamos bien? No, es que estalló, como el camello. Un hijo adolescente
que reprime todo, nunca discute nada y la mamá y el papá dicen, ay, nos salió tan bien, tan dócil. Un día se cansa de complacer, se harta de que jamás lo escuchan, un día se descontrola, pega un par de gritos y se va de la casa. Es ahí cuando los padres dicen, yo lo vi, le agarró un demonio de la nada, pero no vino de afuera, eso salió de adentro. Un voluntario de la congregación, a que todo el mundo le pasa por encima, abusan de su don de servicio, se abusan de él porque siempre está sirviendo, siempre tiene una sonrisa. Un día pide una entrevista con su líder y dice, me voy, no aguanto más. ¿Pero por qué si está? No aguanto más. Incluso he sabido de casos de pastores muy consagrados, muy entregados a la obra, que aguantaron traiciones por años, divisiones, maltrato. Un día dijeron, hasta aquí llegué. Y abandonaron el ministerio para siempre. Nunca más volvieron ni a predicar, ni a liderar. Se hartaron. Por acumular, un día explotaron y dijeron, hasta aquí llegué. Así que ya sea un empleado sumiso, un amigo que nunca puede decir que no, una pareja que siempre cedió, un padre que tiene miedo a ejercer disciplina y se quedó callado por años, sea cual sea el ejemplo, están condenados al mismo final del camello. Tarde o temprano colapsan y los que están alrededor no pueden entender qué le pasó. Y en todos esos casos, lo que sufre es la relación, lo que sufre es esa conexión con los demás, debido a que nunca pusieron límites de manera clara, nunca dijeron hasta acá, esto sí, aquello no. Los límites existen y los expresemos explícitamente o no, siempre nos van a terminar afectando. Sea que los digamos, los verbalicemos o no, los límites existen. Por eso este es un mensaje especialmente dedicado a la gente con espíritu de camello. No los que tienen panza, los que tienen espíritu de camello. ¿Ah? Este es el momento para decir, dile a que está a tu lado camello, escucha, pero no me gusta hacer esas cosas. En el mundo físico, los límites son fáciles de ver. Las vallas, los muros, las cercas, las rejas, las barreras nos hablan de que es un límite. Y el mensaje que transmiten esos elementos es, aquí comienza mi propiedad, o en su defecto, aquí comienza una propiedad privada. Y el dueño de la propiedad privada es el responsable legal de lo que pasa dentro de esa propiedad, dentro de su jurisdicción. Uno puede ir al municipio, según los países, a la alcaldía, al ayuntamiento, a la municipalidad, y encontrar con exactitud los límites de esa responsabilidad civil. En el mundo espiritual, los límites son menos visibles porque no hay una valla, una barrera que nos separe, pero esos límites son igual de reales. Los límites siempre definen a cualquier persona. Definen quiénes somos y quiénes no somos. De allí la frase, no, ese es mi límite. No, hasta ahí llego. Eso jamás lo haría yo. Esos son los límites, que de alguna forma se compone con nuestras convicciones, con lo que creemos, con lo que no. Un límite muestra dónde termina una persona y comienza la otra y nos da un sentido de propiedad. Ahora imaginemos que alguien nos dijera, en un caso hipotético, ¿no? Cuida esta propiedad y eres responsable de todo lo que pase dentro de ella. Te dejo esta propiedad para que me la cuides, pero cuidado, todo lo que pase dentro de esa propiedad te lo voy a reclamar. Pero quien te dice eso no te aclara cuáles son los límites de esa propiedad, hasta dónde tienes que cuidar. Vamos a suponer que no hay reja, no hay alambre, no hay bardas, no hay vallas y no sabes hasta dónde es tu responsabilidad. Bueno, eso es lo que a veces suele sucedernos a nivel espiritual y emocional, que la otra gente no sabe hasta dónde llega nuestro límite, nuestra responsabilidad. Proverbios 14:10 dice, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Parece duro, pero lo que está hablando el sabio es que cuando uno tiene una alegría porque se graduó, porque el hijo se va a casar, etcétera, o porque salimos de una enfermedad, es muy difícil que lo compartamos con un extraño que le da lo mismo lo que nos pase. Ningún extraño va a compartir nuestra alegría. A mí eso me sorprende porque habla de que hay un límite, una propiedad, algo que tiene que ver conmigo que no le compete al otro. La Biblia nos enseña cuáles son nuestras fronteras, cómo protegerlas, pero muchas veces esas líneas se vuelven difusas. La vida va haciendo que esas líneas se vuelvan difusas. Y cuando tenemos en claro hasta dónde llegan nuestros límites, también tenemos en claro de que no somos responsables. No, hasta ahí llegó mi casa. Lo que pasa en la vereda de enfrente es cosa del vecino. No, esa es la propiedad de al lado, yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, no somos responsables del comportamiento de las demás personas. Nos puede interesar, nos puede preocupar si es un ser querido, pero no somos responsables. Gálatas 6:2 dice, ayúdense
unos a otros a llevar sus cargas. Lo cual está muy bien, porque hay gente que tiene una roca muy pesada en la vida para llevar. Alguien que cuida a un enfermo y que necesita un respiro y que le digas, tómate un día libre, yo voy a cuidar de tu papá o de tu mamá. Alguien que está en el hospital 24 horas y necesita a alguien que le diga, toma un café, ve a bañarte a casa, refréscate, yo me quedo aquí haciendo guardia. O alguien que necesita una mano financiera, que le ayuden a dar un golpe, una inyección, un espaldarazo. Hay que llevarse las cargas unos a los otros, porque hay gente que no puede solo. Pero en el versículo 5 de ese mismo episodio bíblico, pareciera que luego se contradice, porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. En realidad lo que está diciendo no es que hay una contradicción bíblica, sino que hay cargas que se pueden compartir para equilibrar el peso. Pero hay otras cargas que siempre van a ser estrictamente personales y que son nuestra responsabilidad. Yo no puedo ser el padre de los hijos de otro. Yo no puedo responsabilizarme por la economía de tu hogar y tú no puedes responsabilizarte por la mía. Te puedo ayudar a llevar una carga por una temporada y después no es mi responsabilidad. Entonces hay fronteras que solo nosotros podemos trazar y decir, esta es mi responsabilidad, de acá para acá yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, sabemos que no es prudente publicar contraseñas de cuentas bancarias. Nadie las publica, me parece. O las contraseñas del celular, menos. O las contraseñas de las redes sociales. ¿Por qué? Porque entendemos por sensatez, por sentido común, que no podemos abrir nuestra privacidad y darle acceso a todo el mundo. La vida se compone de 3 círculos. La vida pública, que es esta, la vida de consumo público, la vida privada, que es la que tenemos puertas para adentro en casa, y la vida íntima, que es puerta para adentro del baño. Pública, privada, íntima. Hay cosas que hacemos en privado que el público en general no sabe. Y hay cosas que hacemos en la intimidad que a lo mejor ni tu cónyuge sabe y no quieres que sepa. No estoy diciendo que estás haciendo algo malo, pero no tienes que abrir la puerta cuando estás haciendo número 2 y decir, a ver, sácalo en Instagram. No va a pasar. ¿Por qué separamos la vida pública de la privada de la íntima? Porque sabemos que hay personas dignas de confianza, de poder darle acceso a uno de esos círculos y hay gente que no. Entonces, establecer los límites de la privacidad no nos hace mezquinos, groseros, egoístas, insensibles, poco cristianos, ni mucho menos poco auténticos. Hay de las personas que creen que autenticidad es mostrar todo. No, yo soy auténtico en lo que quiero mostrar. Todo lo que se ve es auténtico. Pero hay muchas cosas que no se ven. Y no es que necesariamente están ocultas en tu vida y en la mía porque son feas o es un lado oscuro, sino porque es privado. Porque no te interesa, no me interesa. Entonces eso queda para el ámbito privado. ¿Es falta de autenticidad? No, porque lo que muestro públicamente es auténtico. Y también lo es lo que está en privado, pero eso no lo muestro, así como las contraseñas de una cuenta bancaria. ¿Qué nos hace eso? ¿Irresponsables? ¿Poco cristianos? No, nos hace personas responsables, que no damos acceso de nuestro corazón a todo el mundo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. No es una sugerencia. No es un consejo, yo lo tomo como un mandamiento. Guarda, cuídate el corazón. Si te lo destrozan, es porque a lo mejor le diste acceso a quien no se merecía ese acceso, a quien no estaba dispuesto a valorar que estabas abriendo el corazón. Entonces somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. De manera que transitamos el camino de la prudencia. Para todo, para esto es privado, esto no lo voy a compartir, esto ni loco lo pongo en las redes. No, si pongo esta contraseña me pueden hackear la cuenta. O sea, no queremos ni que nos hackeen la cuenta de Netflix. Entonces, amerita la pregunta, ¿por qué entendemos tan claramente los límites relacionados con las cuentas bancarias, relacionados con los passwords de las redes, pero no tenemos muy en claro los límites que conciernen a nuestro bienestar emocional? ¿Por qué andamos por la vida dándole el password a todo el mundo? ¿Por qué andamos por la vida dándole la contraseña de nuestro corazón a todo el mundo? O sea, la vulnerabilidad es un regalo de Dios, pero no significa que debamos mostrarnos vulnerables ante todo. A mí se me ocurre que se debe a que no estamos conscientes que tenemos limitaciones emocionales, que hay cosas que nos lastiman y a veces hay gente que no se da cuenta qué es lo que le lastima y lo que no. Y así como gastar descontroladamente puede quebrarnos financieramente, el gasto de nuestras emociones por falta de poner límites también nos puede llevar a la quiebra de nuestra alma y un día como el camello decimos hasta acá llegué. Yo conozco gente que ni siquiera explota de ira, me ha dicho, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Estoy harto. Con esta cara así de pescado muerto, estoy harto. ¿Por qué? Estoy harto. ¿Se cansó?
ya colapsó de manera tal que ya ni siquiera tiene expresión en la cara. Se murió por dentro, se hartó de que lo usen, se hartó de, no sé, puede ser una sumatoria de factores. Como dije una vez, somos nosotros los responsables de gestionar nuestro presupuesto emocional. Nadie lo va a hacer por nosotros. Así como cada uno gestiona su presupuesto financiero, el presupuesto emocional también hay que gestionarlo, administrarlo. Porque hay gente, insisto, que al igual que el camello, aguanta, soporta, tolera, lo pasa por alto, lo pone en oración, lo sufre, lo adormece para no tener que lidiar con eso, no quiere hablarle, se autoimpone o se infringe, se reprime de lo que está ocurriendo, no quiere confrontar. Y en la mayoría de los casos terminan somatizando. Somatizar es cuando terminan teniendo síntomas que no corresponden a un diagnóstico médico, pero que enferman de igual forma. Hay gente que tiene palpitaciones en el corazón, taquicardia, y van al médico y dicen, no, está todo perfecto, pero él siente que tiene a diario pequeños infartos. Y eso se llama somatizar, que lo que no se arregla, lo que no se resuelve, lo que no se habla. ¿Se acuerda cuando nuestros padres decían, y yo me trago todo? Parecía que era una cualidad. Parece que todavía es una cualidad. Y yo soy de tragarme todo, gracias a Dios. No hablo de comida otra vez, estoy hablando de emociones. Los que dicen, yo soy de tragarme, yo gracias a Dios soy muy pasivo. ¿Eres pasivo o como el camello estás aguantando y un día vas a explotar? Porque eso es peor. Dicho esto, convengamos lo siguiente. Este no es un mensaje acerca de cómo abandonar a las personas o cómo alejarse, sino de cómo amarlas de forma correcta y saludable. Esto no es, a ver, vamos a vivirnos a la montaña como el abuelo de Heidi y que no nos encuentre más nadie. El que no sabe quién es Heidi ni el abuelo es porque no tiene mi edad, pero bueno. Este es un mensaje de cómo amar correctamente. Este es un mensaje acerca de trazar nuestras fronteras para que cualquier relación sea sostenible con el tiempo. Ya sea con un padre, con una madre, con un cónyuge, con un hijo, con un amigo, con un compañero de trabajo. Los límites no están pensados para alejar a quienes amamos. Establecemos límites para amar a los que nos rodean sin renunciar a quienes somos, sin perder nuestras convicciones, sin claudicar lo que somos, sin perdernos en el intento de querer agradar. Sí, claro, porque me miran con esa carita de temprano domingo a la mañana diciendo ¿cómo? Sí, claro. Los límites son para decir voy a amar, pero quiero que la relación se mantenga. Si alguien se interpone en tu camino hacia convertirte en la persona que Dios quiere que seas y frustra la obra que Dios te ha llamado a hacer, debes poner límites de manera urgente porque va a envenenar e intoxicar tu destino. Hay gente que se puede interponer en el destino que Dios tiene para ti, que es un negocio, un ministerio, un llamado. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Echa a esa gente? Necesariamente no, a veces no. La mayoría de las veces tenemos que trazar límites. Y trazar límites es una idea de Dios, no del diablo. Desde la creación, Dios le puso límites hasta los océanos. Hasta acá vas a llegar. El océano no puede arrasar, a menos que haya un tsunami, que vaya desastre que logra. Los océanos tienen un límite, los puso el Señor, Dios, en sus cauces. Dios se toma muy en serio las violaciones de sus límites. Uno puede ver la evidencia cuando Dios le dio a Adán y a Eva el único límite del huerto. No van a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice antes, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos uno. O sea, no es que le dijo, pregúntenme cuando van a comer de este árbol. No vayan a comer de cualquiera, siempre consúltenme. No quería tenerlos como codependientes. Le dijo, no, coman de lo que quieran. Solo hay uno. Cientos de miles de árboles para comer y los condenados van a ese uno. Ahora, ¿por qué Dios les pondría un árbol? Yo de chico decía, ¿y por qué Dios les puso ese árbol? Porque si no fuera por ese árbol estaríamos viviendo en el huerto todavía. Pero Dios lo que quería era que tengan libertad de elegir. Y para que alguien tenga libertad de elegir, tiene que haber límites. Esto sí, esto no. Dios no siente culpa en trazar fronteras, en trazar límites. Pero hay gente que cuando pone límites se siente fatal. Y eso se debe al diseño emocional que algunos tenemos y traemos de la niñez. Hay algunos que nos cuesta poner límites. Yo me ubico dentro de ese grupo. Desde chiquito me programaron para mantener la paz. O en otras palabras, en palabras más simples, meter todo debajo de la alfombra, del tapete. De chiquito, aunque suena bien, mantén la paz, termina siendo nocivo porque de alguna manera me adoctrinaron para seguir la corriente. Para que nunca lleve la contra a nadie. No importa si va en contra de mis convicciones, no lleve la contra nunca. Me enseñaron que tenía que lograr que todo el mundo tenía que estar tranquilo,
estable, feliz, a una costa de mi bienestar. Recuerdo ir a la playa con mis tíos, yo era chiquito y yo le tenía pánico al mar. Y entonces mi tío decía, métete, métete, y usaba una palabra despectiva que ponía, aunque yo tenía 4 años, en tela de juicio mi orientación sexual. ¿Entienden qué palabra es, no? ¡Métete! Y papá en vez de decir, no, no quiere. Vamos, 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 no haga enojar al tío. Y yo ahogado, no haga enojar al tío. ¡Que se enoje el tío! Pero entonces me enseñaron, no haga enojar al tío, no haga enojar al vecino, no. Mi papá solía decirme, ¿y qué te cuesta cerrar la jeta? ¿Qué te cuesta tener la boca cerrada? Sí, pero papá, pero es injusto y bueno, mantén la boca cerrada y la vas a pasar bien. Y esa fue mi principal disfunción, al menos la sufrí gran parte de mi vida. Yo no tengo temor de decir, esa es una disfunción, porque el tener y reconocer una disfunción emocional no debería asustarnos. Debería preocuparnos cuando vivimos como si esas disfunciones fueran normales. Todos tenemos disfunciones, por más que me miren con cara de, ay, yo justo no, pero todos tenemos. El problema, lo diré otra vez, es cuando pensamos que eso es normal, cuando lo normalizamos. Te voy a dar un ejemplo. En mi casa de la infancia, a la hora del baño, de la ducha, había códigos secretos que solo nuestra familia conocía. Por ejemplo, a saber, si alguien se iba a bañar, debía anunciar al resto de la familia que nadie se atreviera a abrir una canilla, un grifo en toda la casa, porque se cortaba el agua caliente, salía el agua helada y te congelabas como un esquimal. Entonces primero era, me voy a bañar, no abran nada. Mamá decía, espera, que tengo que llenar la olla. Y llenaba la olla, porque cuando alguien se entraba a bañar, todo tenía que estar cerrado. Antes de meter a bañarte, tenías que asegurarte que estuviera encendido el bombeador. El bombeador era un aparato para bombear agua, como la misma palabra lo implica, al tanque. Había que prender el bombeador porque de alguna razón misteriosa, si no lo hacías, se cortaba el agua fría, salía solo agua hirviendo y te quemabas vivo como un pollo rostizado. Para encender ese bombeador, primero debíamos apagar el resto de las luces de la casa, porque de otro modo generaba un bajón de luz que podía quemar la nevera, el televisor o la radio. Entonces, si prendía rápido el bombeador, hacía la luz. Si se quemaba ese televisor que tenía lámparas adentro, ¿se acuerda? Una de esas lámparas valía lo que un riñón. Entonces, tenían que encender, había que apagar todas las luces, desenchufen todo, que voy a encender el bombeador porque me voy a bañar. Por otra parte, si te ibas a bañar, debías enjabonarte en un pequeño lavabo, en una piletita, y solo luego podías enjuagarte bajo la ducha. O sea, no entrabas y abrías la ducha, te jabonabas con la ducha cerrada y después tenías 5 minutos por cronómetro para sacarte el jabón, porque si tardabas más, ese bombeador podía fundirse. Así que ahí estaba cada miércoles, que era cuando tocaba. Ay, perdonen las 2 duchas diarias de todos. Cada miércoles yo estaba desnudo, quiten esa imagen mental. Bueno, tampoco para reírse así, no sé qué vio. Tratando de recordar los códigos secretos para bañarme en casa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Antes de bañarnos hacíamos un repaso sistemático de las disfunciones de la casa como si fuéramos pilotos de avión antes del despegue. Decirle a todo que mantengan los grifos cerrados, check. Luces de la casa apagadas, check. Bombeador encendido, check. Ducha abierta, cronómetro, cuenta regresiva, 5 minutos, check. Nunca a mi padre se le ocurrió llamar a un plomero o a un electricista para que todo funcione normal. Asumimos las disfunciones como nuestra normalidad. Así son las duchas en la casa de los Goebbels y así debe ser en el resto del mundo. Todo el mundo, cuando se quiere duchar, en cualquier parte, en China, en África, en Groenlandia, le tienen que avisar a la familia que no abran las canillas, tienen que apagar las luces, encender el bombeador y durar 5 minutos. Yo pensé que eso pasaba en todo el mundo. En las relaciones familiares suele pasar algo similar. Una madre intenta ser la íntima amiga de su hija y terminan compitiendo de manera absurda. Y para esa madre cree que eso es normal. Y para la hija también. Un esposo espera que su mujer sea la madre que él abandonó, que él dejó atrás. Y termina perdiendo el respeto y la admiración de su esposa. Pero en ese matrimonio, ella no es la esposa, es la madre. Ay, gordo, arréglate el pantalón, súbete. Sácate esa corbata que te queda mal. ¿En serio? Oh, no puedo. ¡No! Ay, va. Es el marido. Es normal para ellos. Una esposa trata a su marido como si fuera su hijo y lo controla llamándolo durante todo el día y hasta le rastrea el celular. Hace 10 minutos que no sé de ti. ¿Dónde estás? ¿Es normal? Es normal. Hay que apagar las luces para que ande el bombeador. Otra esposa trata a su marido como si fuese su padre, hasta que se harta él de tener una hija en lugar de una mujer.
Una amiga depende de la otra amiga para ser feliz y si la amiga le deja de hablar, ya no tiene sentido su vida. Y para ambas es normal, es una relación simbiótica, pegajosa, pero es normal. Un miembro de la iglesia no se anima a tomar ninguna decisión si no lo consulta con su líder o con su pastor. No saben lo normal que es esto en un montón de congregaciones. Aprendan ustedes que nunca me preguntan nada. Hay un montón de iglesias que, pastor, ¿podría darme la bendición para irme de vacaciones? Sí, lo bendigo. ¿Cuántos días? 5, 3. Ok. ¿Es normal? No, es normal. Hay miembros de la iglesia que no hacen nada si el pastor no le dice. Y también hay pastores que creen que los miembros tienen que consultarle todo, con quién se tienen que poner de novio. No pueden elegir una chica o un muchacho para ponerse de novio si primero no le consultan a él y él lo aprueba. Siglo XXI. Pareciera que fueran una secta, pero para ellos es normal. Y tal como en mi casa de la infancia, estos patrones de disfunciones, cuando los tomamos como algo lógico y se transforma en la versión de lo que creemos es normal, es nocivo. Pero una medida que va creciendo, nos damos cuenta que la mayoría de las relaciones, parejas, amistad, parientes, nunca esas relaciones se terminan por las conversaciones que tuvimos. Se terminan por todas aquellas conversaciones que nunca se tuvieron, por tomarlo como normal. ¿Por qué? Porque a casi nadie nos gusta el don del enfrentamiento, no nos gusta. Enfrentar no es ser grosero ni pelear, es decir, mira, este es mi límite. ¿Qué hacemos entonces? Es preferible negar, suprimir, reducir al mínimo lo que somos con tal de encajar, con tal de que nadie se enoje, con tal de que nos amen. ¿No sabes lo que yo tuve que sufrir cuando Dios me puso a liderar? Cuando tuve que pararme por primera vez ante una congregación o ser pastor y quise seguir sosteniendo ese patrón de conducta que yo traía de la infancia. Porque me costó con lágrimas aprender que un buen líder es aquel que sabe confrontar, que sabe poner límites, que sabe trazar fronteras. Pero cuando los padres, como en el caso de los míos, le enseñan a sus hijos que es malo decir que no, que es malo marcar límites, le están enseñando que los demás pueden hacer con ellos lo que se les antoja. Y el mundo real donde vamos a enviar a esos niños está repleto de personas controladoras, manipuladoras, explotadoras. Hay niños controladores y explotadores que van a por nuestros hijos. Y si a los niños les bloqueamos la facultad para decir que no, los discapacitamos de por vida, se les amputa el espíritu. Eso se llama el síndrome de la complacencia. Ay, qué chico bueno que me salió, me come de todo, lo que le doy come. A lo mejor está comiendo algo que no le gusta, pero no quiere que la madre le haga un escándalo porque no se comió el brócoli. Porque hay niños que también quieren complacer y complacer y complacer y creemos que eso es un regalo de Dios. No, no es un regalo de Dios, va a ser un adulto que va a sufrir porque nunca va a tener un gusto propio, va a asumir que los gustos de su mujer, si se casa, son los gustos de él. Son los que preguntan en un restaurante a la mujer, ¿y a mí qué me gusta? No, no pidas eso, que te hincha la panza, gordo. Ah, perdón, mi esposa que eso no me gusta. Pierden el liderazgo y pervierten el diseño de Dios, que es ser cabeza del hogar. Y esto no es machismo, el hombre tiene que liderar, proveer. Pero si se lo amputó de chiquito para que le agrade a todo el mundo, nunca va a poder ser un líder de nada. Y para ser un líder no tiene que hablarle a una multitud y a un gentío. Uno tiene que liderar en su vida, buscando un empleo, liderar en la universidad, a donde vaya, liderar su propia vida. Entonces hay un montón de personas que desde la adolescencia siempre se tratan de mezclar con los demás para tratar de encajar. Y le hacen creer a todos que les gustan las mismas películas, que les gusta la misma vestimenta, el mismo corte de pelo. Cuando tu hijo dice, me quiero cortar así, desesperado por cortarse el cabello como los amigos, es porque está queriendo pertenecer. Otra cosa que le guste, porque es la moda, pero a veces hay adolescentes que hasta adquieren una manera de vestir, de caminar, de hablar para encajar y borran cualquier diferencia con los demás para no causar problemas ni conflictos. Los psicólogos sociales también le llaman a esto ignorancia pluralista. Las personas complacientes tienen su radar espiritual dañado y no saben cómo cuidar su corazón, como dice el proverbio, y no lo cuidan. Les viven rompiendo el corazón, porque hasta cuando se ponen de novios, los maneja la novia o el novio, los manejan. Ay, no, es que mi novio se va a enojar, no quiere que hable con otros chicos, no, dice que no me ría en la iglesia, a él no le gusta que me ande riendo. ¿Desde cuándo alguien puede decidir cómo tiene que ser tu forma de ser? ¿Desde cuándo él te compró y dice, ahora yo te voy a cambiar? ¿Cuántas chicas conocemos que se ponen de novia y se vuelven grises, apáticas? Eran simpatiquísimas antes. Y de repente están con un bobo que le dice, no te rías, no mires. Ay, no, ¿por qué lo miras de ese? ¿Crees que después de casado va a cambiar? Se va a poner peor. Y eso es porque hay muchachos o chicas que tienen paralizados los músculos del no. Y suelen
Ser así por temor a herir los sentimientos de los demás, por temor a que me abandonen, temor al abandono, a la separación, temor a que el otro se enoje, a que deje de querernos, temor a que piensen que no somos buenos cristianos. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, temor a que crean que no somos espirituales. Esto último los cristianos lo vivimos con una palabra que se llama culpa. La culpa nos impide hacer lo correcto y a veces nos inmoviliza. Porque a veces los cristianos nos condenamos por cosas que Dios no condena, que ni siquiera son bíblicas, y nosotros nos autocondenamos. Como dijo el apóstol, el que peca, peca para su propia conciencia. Hay gente que se autocondena por cosas que Dios no dice nada. Y esto no estoy predicando libertinaje, digo que hay boberías, que hay gente que se autocondena. Yo he visto gente casi al borde del suicidio, no estoy mintiendo, por haber tomado una gota de vino, por haber escuchado un tema de Luis Miguel. Escucha música mundana, o sea, se autocondena. No me imagino a Dios que llegamos a la presencia de Él y Dios te dice, vete de aquí por escuchar la incondicional, vete a quemarte en el lago de fuego eterno, a donde va Arjona. Como dijo Pablo en 1 Corintios 8:7, su conciencia se contamina por ser débil. Y el no poder marcar nuestros límites y no poder decir que no, es una muestra de debilidad, porque tenemos culpa. Y la culpa es una emoción muy difícil, porque no es un sentimiento verdadero, como la tristeza, como el enojo, como el amor. La culpa no es un sentimiento verdadero, es un estado de condenación interna. No es un sentimiento, es un estado de condenación interna. Y Jesús vino a la cruz y a resucitar para sacarnos ese estado de culpabilidad. La Escritura dice que ya no estamos bajo condenación. La culpa tiene que desaparecer. La culpa tiene que irse, ¿lo crees?